Acá tú te empiezas a dar cuenta que tal vez los colores que estás usando, los colores de fondo, los colores de la imagen, tal vez están impidiendo que la visualización del logotipo, por ejemplo, sea óptima. Entonces habría que empezar a tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, desbloqueo la capa del fondo, selecciono este fondo que hice en color azul. ¿Qué tal si lo cambio a blanco? Y luego en las opciones de transparencia empiezo a volver, por ejemplo, en lugar del modo multiplicar, que hace que desaparezca el blanco, lo voy a dejar en modo normal, pero voy a rebajarle un poco más la opacidad. En este caso, un fondito blanco está ayudando a que se rebaje un poco el fondo acá y el logotipo aparezca con más fuerza. Bien, esas son decisiones que tienes que tomar en definitiva según el diseño que estés haciendo. Vuelvo a bloquear esto y vuelvo entonces a trabajar en la capa de texto en donde coloqué el logotipo. Recuerda, el colocar elementos transparentes y con opacidades diferentes o jugar con esto también es una opción propia del diseño, no es un requerimiento técnico. Acá hasta aquí lo que es esencialmente técnico es cuidar el área de sangrado, colocar la foto enlazada, cuidando su resolución efectiva, que es la que veíamos en la barra de control hace un par de minutos. Ahora voy a colocar un texto, voy a tomar la herramienta de texto, voy a hacer simplemente un clic y voy a hacer entonces un texto llamativo que diga un mensaje para motivar a las vacaciones. Vamos a escribir entonces un texto alusivo. Por ejemplo, viaja al lugar que desees y, por ejemplo, aquí vamos a presionar un enter y con quien quieras. ¿Sí? Vamos ahora a darle atributos a este texto. Por ejemplo, desde la barra superior, en la barra control, puedo entrar a las opciones de párrafo. Le diré que quiero que este texto esté centrado. Voy a ir a las opciones de carácter acá arriba. O si no, también puedo abrir la paleta carácter. Yo puedo entrar desde acá a la paleta carácter. Puedo buscar otra tipografía que sea más atractiva para estos casos. También puedes filtrar en la paleta del menú de fuentes, en este caso en la paleta carácter, el menú de fuentes, la tipografía que quieras aplicar. Yo voy a filtrar por ejemplo, las tipografías de Typekit, un servicio que tiene Adobe para para los que utilizan el software con licencia, y podría yo, por ejemplo, buscar desde estas opciones qué tipografía me gustará aplicar. Si no hay alguna de estas que en definitiva sirvan para lo que yo necesito hacer, voy simplemente al menú de fuentes nuevamente, desconecto el T-filtro de las tipografías Typekit y ya tengo nuevamente todas las tipografías disponibles. Entonces voy a ver, tal vez ahora me guste esta. Voy a cambiar el tamaño de este texto para que se vea más grande. También puedo entonces ajustar que esto tenga otros enter para distribuir mejor el texto en el diseño. Entonces puedo cambiarle el color. eh, Podría ver si sigo jugando con los tonos azules, ¿cierto? O en definitiva tendría que ser un color blanco para que se note mejor. ¿Sí? Mira, esto es un diseño bastante simple, no estamos jugándonos la vida en esto, simplemente mostrando cómo debiéramos hacer algunas cosas. Si tú quieres aplicar un efecto a, por ejemplo, el texto para resaltarlo más, para eso vamos a utilizar la paleta apariencia. Desde la paleta apariencia vamos a ir al botón de efectos, haciendo clic ahí. Por ejemplo, un clásico efecto es el de la sombra paralela. Ese se encuentra en los efectos de estilizar, sombra paralela, y la voy a aplicar en este caso activando el previsualizar. Configuro eh, la extensión y el enfoque de la sombra paralela, ¿no? Si falta un poquitito por mirar, puedo hacer clic, me voy a acercar para mirar el resultado. Si la sombra no está muy bien definida es porque está muy desenfocada. En definitiva, este es un texto que es bastante fino y debiéramos mejorar tal vez la apariencia de la sombra. Para ello, yo te recomiendo entonces siempre, si quieres editar el efecto que aplicaste, seleccionar
ir a la paleta apariencia, acá aparece el efecto aplicado, hacemos clic en él para modificar entonces la apariencia del efecto. Eso es lo interesante acá. Nosotros podemos editar un efecto sin necesidad de quitarlo o volver atrás con comando Z. Voy a darle un 0,5 de desenfoque, ¿viste? Y ya la sombra se ve un poco mejor. Ocurre que como esto es un texto, un elemento bastante fino, el valor de desenfoque también tiene que ser súper bajo para que se note. Va a verse diferente en objetos más grandes. ¿Ves? Aquí son valores bastante mínimos para que pueda verse bien el efecto aplicado. Listo, tengo hecho este diseño. Voy a verlo completo acá. Naturalmente tú puedes hacer un diseño bastante más completo, agregar otros elementos, quizá agregar adornos entre medio del resto de la mesa de trabajo. ¿Qué debo hacer ahora? Guardar. Voy a presionar comando S para guardar y voy a llevarlo a la carpeta en donde estoy guardando en este caso. ¿Sí? Siempre recuerda colocar un nombre profesional, un nombre que tenga que ver con la pieza gráfica que estás usando. Por favor, nombres que son sin título o que son simplemente esto, eso no nos sirve a nadie. Un profesional del diseño debe nombrar sus archivos de manera correcta, clara y que sean fáciles de identificar. En este caso le pondré como nombre el volante Self Tour. Ahí me falta una F. Bien, lo guardo en formato Illustrator, le digo guardar. Aquí me está dando un mensaje que tiene que ver con ciertos colores Pantone que están siendo utilizados. Básicamente están aplicados en el logotipo que descargué desde internet. Tiene aplicado colores Pantone. Podremos hablar de ello en otro momento. Pero en este caso es simplemente una advertencia de lo que pasa cuando uno trabaja con colores Pantone, en donde hay, por ejemplo, también elementos con transparencias en el diseño. Es una advertencia, es más bien un aviso, no es que esto esté malo, es que podrían haber algunos resultados, depende de algunos casos muy puntuales de sistemas de impresión o flujos de salida posteriores. Simplemente no te preocupes, dile continuar nuevamente. Y en las opciones de Illustrator, dile que se cree un archivo PDF compatible, que es para tener una visualización también en otros programas del archivo Illustrator. En definitiva, el archivo Illustrator queda con dos identidades, digamos, como con dos archivos en uno, archivo Illustrator y PDF dentro de sí, ¿no? Incrustamos perfiles de color, usar compresión, está bien todo eso, le decimos OK y esto se guarda. Entonces, de esta manera nosotros hemos creado un buen archivo técnicamente hablando acorde a los requerimientos. Pero queda un detalle. Si vamos a entregar este archivo a imprenta, debemos tener cuidado en que o hacemos un empaquetado del documento, entendiendo que las tipografías y las fotos que se están usando se van a guardar junto con él, o si no haces un empaquetado, algo que sí debieras hacer, y especialmente con el tema de las tipografías, si el tema texto ya está resuelto y no vas a hacer ningún cambio más, si esto está ok, yo te recomiendo que antes de guardar y entregar todo, selecciones lo que es texto editable, vayas al menú texto y le digas crear contornos. Crear contornos pasa todo lo que es texto a vectores. Por lo tanto, ya en este archivo no se está usando ninguna familia tipográfica de las que estuvimos utilizando o buscando en la paleta de carácter. Acá ya es todo vectorial. Bien, hecho eso, vuelves a guardar o si quieres guardas con otro nombre. En este caso, por si acaso, ¿sí? Siempre respáldalo. Lo voy a guardar con otro nombre. Le digo desde el menú archivo guardar como ya lo había guardado, ahora voy a decir, en este caso, volante Self Tour trazado. ¿Qué significa esto? Que es el archivo, a diferencia del otro, en este archivo el texto está trazado, está convertido en contornos, ha sido pasado a vectores. Y así me aseguro de que mi archivo original mantenga el texto editable por si tuviéramos que hacer algún tipo de cambio posterior. Le damos OK a las otras opciones que aparecen. Si ya estamos listos con estos, entonces se guardó, lo cerramos. Esto es entonces parámetros básicos para crear un archivo y entregar archivos de manera correcta, especialmente con orientaciones para flujos de impresión profesionales. Nos vemos.